Bueno, vamos a ir avanzando rápidamente. Vamos a hablar ahora de la epifisiolisis de la cadera, la fisiopatología y el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es lo que es la epifisiolisis de la cadera? Es un deslizamiento de la epífisis femoral proximal sobre la metáfisis en un cartílago de crecimiento abierto, como ustedes pueden ver ahí en la imagen de la derecha, ¿cierto? Y en la fotografía, digamos, quirúrgica de la izquierda, ¿ya? ¿Por qué es importante la epifisiolisis? Primero que nada porque es una patología que ha ido progresivamente en aumento en todas partes del mundo y nuestro país no es la excepción. El diagnóstico habitualmente es tardío, sobre todo, digamos, cuando la epifisiolisis es en una etapa crónica, digamos, y que la molestia es bastante poco evidente. Generalmente esta patología produce disfunción de la articulación en forma precoz y tardía. Incluso, digamos, hay un porcentaje importante que llegan a necesitar una endoprótesis total de cadera. La prevención de la enfermedad prácticamente no existe, excepto, digamos, hacerlo fajar de peso a los pacientes, que eso se hace en nuestro país regularmente en los consultorios de medicina familiar. Y el tratamiento sigue siendo controversial. En diferentes lugares del mundo se hacen diferentes cosas. ¿Cuál es la etiología? La etiología es multifactorial y no se conoce bien cuál es la influencia de cada uno de los factores que son o pueden estar presentes en esta enfermedad. Hay factores biomecánicos, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, evidentemente, ¿cierto? La retrotorsión del fémur, ¿cierto? O la disminución de la anteversión femoral, la inclinación de la fisis. Mientras esta esté más inclinada, más posibilidades hay que se deslice. La disminución del tubérculo epifisiario, una cosa que no se tenía muy en cuenta hasta hace tiempo atrás, pero ahora ha tomado alguna cierta relevancia en las últimas publicaciones. La retroversión acetabular también se ha considerado como un factor, pero no es tan relevante, y la profundidad del acetábulo también. Muchos de estos pacientes tienen el fondo del acetábulo más allá de la línea ilioisquiática. Factores bioquímicos. En general sabemos que estos pacientes son obesos, ¿cierto? Están en un momento donde el pic de crecimiento es máximo en hombres y mujeres, y también que hay enfermedades de orden endocrinológicos, como las que ustedes ven anotadas ahí, que también pueden ser causantes de esta enfermedad. La deficiencia de vitamina D, distrofia renal, son otras razones por las cuales puede presentar un paciente una epifisiolisis. La epidemiología. La epidemiología la vamos a hacer bien sucinta. Primero que nada, evidentemente, el aumento del índice de masa de peso corporal, evidentemente, va a ser importante. La fecha de presentación, obviamente, es un poquito mayor en los hombres, 13,5 años, comparativamente con las mujeres, que son 12 años. La incidencia, tomado todo el mundo, está distribuida entre el 0,2 al 10,08 por 100.000 habitantes. En el sexo masculino es un poquito mayor y los polinésicos y los afroamericanos sufren más de esta enfermedad. La anatomía patológica. La anatomía patológica. Ustedes pueden ver ahí en esta que existe, primero que nada, este desplazamiento es anterolateral, ¿ya? Y eso hace que en este lugar, ahí nosotros vemos la metáfisis que se ha desplazado, ¿cierto? Impacte contra el borde acetabular. Ahí tenemos la cabeza dentro del acetábulo, ¿cierto? Y este es un pequeño video donde se ve, digamos, cómo existe este conflicto de espacio entre el cuello femoral, digamos, y el labrum, generando obviamente un pinzamiento femoroacetabular. La retroversión acetabular también, como les decía, puede estar presente, y la retrotorsión también es un factor relevante en la anatomía patológica. La mecánica es evidentemente anormal, hay una fisis inestable que no está bien consolidada, a través de la cual se desliza esta metáfisis, dejando la cabeza dentro del acetábulo. Existe una deformidad del cuello femoral que va a generar un pinzamiento femoroacetabular. Existe retrotorsión del fémur y a veces una retroversión del acetábulo. Ahí ustedes ven al final, ven,
un cartílago de crecimiento epifisiario normal y el otro que está muy desordenado, que corresponde, digamos, a un paciente con un epificio de lisis. El diagnóstico habitualmente es tardío, primero por desconocimiento, porque los síntomas son vagos, el dolor no está localizado en la cadera, por lo tanto la atención que llama a los médicos generales no es hacia la cadera, sino que habitualmente al muslo y a la rodilla. Existe obesidad, muchas veces hay alguna endocrinopatía y la mayoría de los pacientes tienen claudicación de mucho tiempo. El diagnóstico en el examen físico, nosotros fundamentalmente encontramos una limitación de la rotación interna de la cadera, ¿ya? Y el signo de Dreman, en el cual ustedes, al producir una flexión de la cadera, existe una rotación externa pasiva de la cadera. Y evidentemente la claudicación, que está dentro del examen físico. El diagnóstico por imágenes, el gold estándar, es una radiografía frontal y en proyección de Lauenstein. Y en esa radiografía ustedes pueden ver algunas cosas que son signos que van a aparecer, como por ejemplo, tenemos una disminución de la altura por este desplazamiento posterior que tiene la epífisis, ¿cierto? Algunas imágenes que aparecen a nivel de la metáfisis, se fijan, donde se superpone la epífisis que se ha deslizado hacia posterior y algunas alteraciones en el aspecto como un ensanchamiento de la zona epifisiaria, ¿cierto?, en relación a la metáfisis. Bueno, y en la proyección del Lauenstein ahí se evidencia, digamos, el desplazamiento. ¿Qué cosa podemos hacer con esta radiografía? Podemos trazar la línea Klein, ¿cierto?, que normalmente atraviesa, digamos, la epífisis en una cadera normal. Podemos medir el ángulo de Sadwick, que está graficado ahí, ¿cierto?, en la cadera derecha, y en la cadera izquierda podemos medir el ángulo de inclinación posterior, ya que nos puede ayudar para decidir si vamos a hacer la fijación de la cadera contralateral. La ultrasonografía tiene cierto grado de utilidad, particularmente en los pacientes cuando llegan a los servicios de urgencia. Se podría hacer una ecografía para detectar si hay un derrame articular importante, particularmente en aquellos pacientes que no pueden caminar. El TAC nos sirve para tener una idea general de la posición de la cadera, digamos, y para planificar nuestra cirugía. La resonancia magnética nos sirve para el predeslizamiento, vale decir aquellas alteraciones en la fisis en la cual todavía no hay un deslizamiento presente, para evaluar necrosis isquémica y evidentemente para evaluar el labrum y el cartílago articular en el caso de un pinzamiento femoroacetabular. La clasificación es bien simple. La antigua clasificación en crónica aguda y aguda en crónica se refiere a la cantidad de tiempo en la cual presenta la sintomatología del paciente. Crónica es aquella que el paciente tiene sintomatología vaga por más allá de 3 semanas, ¿cierto? La aguda es cuando esa sintomatología es mucho menos de 3 semanas, ¿cierto? Y la aguda en crónica es cuando un paciente, qué sé yo, con las características que hemos descrito, presenta la sintomatología pausada, ¿cierto? Dolores intermitentes, claudicación intermitente, en este preadolescente obeso, y que de repente por algún traumatismo mínimo deja de caminar y presenta sintomatología aguda. Esa clasificación fue modificada, digamos, en los 90 por la clasificación de Loder, que la clasificó en estable e inestable dependiendo de la capacidad que tiene el paciente de caminar. Se nombró como estables aquellas que el paciente, teniendo una epifisiolisis, era capaz de caminar. Y la inestable, aquella en la cual el paciente no puede caminar, incluso usando bastones. Ahora, aquí tenemos presente en nuestra sala a uno de los autores de este trabajo, donde desde que se inició la luxación controlada se pudo apreciar que no había mucha correspondencia entre esta clasificación y los hechos que uno encontraba en la cirugía. Vale decir, pacientes que llegaban caminando, que eran clasificados como pacientes con una cadera estable, estaban en realidad en una situación de inestabilidad de la fisis, donde había algún grado de derrame, sangramiento dentro de la articulación y ruptura del periósteo en la zona de deslizamiento. La clasificación también puede ser hecha radiológicamente mediante el ángulo de Sadwick. Eso sale en cualquier libro, digamos, está descrita ahí como leve, menor de 30 grados, moderada 30 a 60 grados, grave, mayor de 60 grados. Ahora, muchos proponen descontar, digamos, el ángulo de la cadera del otro lado también,
y ahí bajaría un poquito los valores. El tratamiento solamente vamos a decir que es detener la progresión del deslizamiento de la epífisis. El resto del tratamiento, aquí el doctor Slongo nos deleitará con su próxima charla. ¿Y qué podemos decir de la epifisiolisis? Que primero que nada es la etiología multifactorial, ¿cierto? Existe en un paciente preadolescente con sobrepeso o obesidad, un dolor en el muslo y rodilla que muchas veces es larvado, puede caminar, como puede no caminar, ¿cierto? La ecografía es importante, la radiografía de pelvis frontal y la Western es el gold standard en la evaluación inicial y el tratamiento es detener la progresión. Muchas gracias.